presidente. Encantado. Muchas gracias por recibirnos. De Barcelona. Catalán, Jordi. Sí. ¿El canal es catalán? El canal no, es para toda España. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. El Lady, que también es compañero de para entrevista. David, que está acá. Ella es Leire, David, Marc, Víctor. Listo. Vamos. ¿Le van a poner el micrófono, compañero? Siempre. Sí, tiene Con usted. jet lag soy yo. Primera que está con jet lag en acreditado. Pero usted no ha volado, ¿no? Últimamente. Bueno, sí me pasaba ya hace un par de semanas y estuve por Ginebra. Ah, sí. En Qatar y Ginebra. ¿Y cuándo regreso? Mañana. Mañana presidencial. Somos un país en crisis, no podemos estar mucho tiempo fuera. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Hace 2 años que la perseguíamos. Ha costado, ya sé que... No, yo soy un esclavo de mi agenda. Hoy día vi esta entrevista, bueno, yo cumplo. Nosotros somos explotados laboralmente y cumplimos todo lo que nos dicen. ¿Le explotan a usted también como presidente? Si viera la agenda que tenemos. Sorry, Cuando digan vamos. ¿Sí? ¿Allá? Listo. Vamos. Presidente Rafael Correa, hemos venido a verle porque queremos saber si las recetas que usted aplicó cuando llegó al gobierno de Ecuador son aplicables también en España. Y queríamos hablar en particular de la deuda. Se habla mucho de un concepto, la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública es cuando un Estado, por ejemplo España, gasta más de lo que ingresa y para poder atender todas sus obligaciones tiene que pedir a alguien que le deje dinero. Eso es la deuda y como es una deuda del Estado es la deuda pública. ¿Cuánto dinero debe España? España debe aproximadamente 1 millón de millones de euros. O sea, un millón. Un billón. 1 billón Con B. con B. Es el equivalente al PIB. El PIB, el Producto Interior Bruto, es la suma de lo que hacemos entre todos, pues la deuda que tenemos es el equivalente a lo que hacemos entre todos durante un año. ¿Cuánto pagamos de deuda cada año? ¿Cuántos millones pagamos? En estos momentos lo que paga España por intereses es alrededor de unos 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones 30.000. solo en intereses. Solo en intereses. Es un 10% del presupuesto nacional. Pero si lo relacionamos con el gasto que tienen ministerios de este país, el de sanidad, el de educación, ¿cuánto se gasta en esos ministerios? Pues poco más. Es decir, el gasto de intereses es un poco más bajo que el gasto conjunto de los ministerios. ¿Antes de la crisis teníamos tanta deuda como ahora? Teníamos más o menos una tercera parte. Una tercera parte. Sí, España era de los países menos endeudados del mundo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años para que ahora debamos el equivalente al PIB, al 100% del PIB? A partir del 2008 lo que ha pasado es cayó mucho la recaudación impositiva. Al aumentar el desempleo, por ejemplo, aumentaron mucho los pagos que tenía que hacer el Estado en pensiones, prestaciones de desempleo. Por otro lado, van aumentando las personas que han de recibir pensión de jubilación, es decir, se reducen los ingresos y aumentan mucho los gastos, y esto ha hecho que en 5 años la deuda pública se haya triplicado. ¿El rescate de la banca ha aumentado la deuda pública española? El hecho de que el Banco Central Europeo haya dado financiación a determinadas entidades de crédito españolas, esto significa deuda y por lo tanto esto ha incrementado la deuda pública. ¿Ahora mismo seguimos emitiendo deuda para que nos compren otros países y que ese dinero nos sirva para pagar la deuda que ya teníamos? Sí. España tiene cada año de la deuda de 1 millón de millones, hay alrededor de 150.000 millones de euros que van venciendo y que por tanto hay que pagarlo, y que la forma
de poder pagar esos 150.000, alrededor de 150.000 millones al año. La única forma de poderlo pagar es pidiéndole a alguien que te deje el dinero, y eso es sustituir una deuda pública por otra. Pero esto es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Sí, la forma de resolverlo es que España empiece a tener pequeños superávits económicos, y la única forma de tener pequeños superávits es con menos fraude, menos corrupción, y luego, por ejemplo, un tema muy importante, las infraestructuras. No siempre se han hecho infraestructuras que beneficiaban a la población o a la competitividad del país. A veces se han hecho infraestructuras faraónicas con un coste elevadísimo. ¿Se ha calculado lo que ha supuesto en cuanto a la deuda pública esa construcción de obras faraónicas que igual no han servido para lo que se imaginaba? Hay quien los cuantifica en alrededor de 200.000 millones de euros. ¿Solo en infraestructuras inútiles? Infraestructuras que son discutibles si al país le convienen o no. Por ejemplo, cuando empezó la crisis, países como Alemania pues suprimieron toda una serie de inversiones en infraestructuras, pues pararon. El tren de gran velocidad, por ejemplo, lo pararon. En cambio, en España pues se ha seguido haciendo inversiones que no está claro que mejoren la calidad de vida de la población o que mejoren la competitividad. Lo que es importante es que España cambie algunos hábitos en su forma de funcionar. Esto afecta a la reducción de la corrupción, afecta a la persecución más contundente del fraude fiscal. Hace unos meses la Universidad de Las Palmas presentaba un estudio que decía que la corrupción en España nos cuesta 40.000 millones de euros al año, la corrupción. Hay otro estudio de los subinspectores de Hacienda españoles que dice que en España el fraude fiscal nos cuesta 80.000 millones de euros. 40.000 millones de euros de corrupción y 80.000 de fraude fiscal. 120.000. 120.000 es mucho más, pero muchísimo más que todos los recortes que se han hecho hasta ahora. Y hasta ahora siempre un Estado como España ha devuelto el dinero. Bueno, España tiene una larga historia, como muchos otros estados, de impago de la deuda. Hay evidencia de impago de deuda desde el Egipto de los faraones, y en el caso de España, pues desde Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, etcétera, Isabel II, en momentos concretos dejaron de pagar la deuda, y el caso más reciente es el caso del general Franco, que al final de la Guerra Civil decidió no pagar la deuda pública de la República. Dijo que no había dinero, pero sí que pagó toda la deuda pública que había contraído el bando nacional, digamos. ¿Y desde ese impago de Franco no hemos vuelto a no pagar la deuda? No, se ha pagado siempre, desde el año 39 hasta hoy se ha pagado siempre. Vamos a pasar a votación de conjunto el texto de la modificación constitucional. Sí, 316, no 5. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. Se levanta la sesión. En agosto del año 2011, el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo para reformar la Constitución, el artículo 135. Antonio, tú eras diputado del Partido Socialista en ese momento y fuiste el único que votó en contra de esa reforma de la Constitución. ¿Cómo os enteráis los diputados de que eso va a llegar al Congreso? Pues empieza como empiezan las ocurrencias, que es muy distinto de las decisiones políticas cabalmente pensadas. En pleno mes de agosto se convoca un pleno extraordinario y, sin previo aviso, ni discusión, ni siquiera se podía intuir, el presidente del Gobierno anuncia desde la tribuna que va a acometer esta reforma de la Constitución y que además la ha pactado la noche anterior, parece ser, con el líder de la oposición, que en ese momento era el señor Rajoy. Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda. Uriol, si tuvieses que resumir en un titular lo que significó esa reforma de la Constitución, ¿qué dirías? Un compromiso de que el déficit público de cada año del Estado no superase lo que se acordase con la Unión Europea. Y una segunda medida era sobre el orden que tenían que tener los compromisos del Estado. Y lo que se acordó es que lo que es el pago de la deuda pública tenía que ser prioritario en relación a todo el resto del gasto público español. O sea que lo que primero se pagaba era la deuda pública, por encima del gasto social o el gasto en sanidad o el gasto en educación. Esto es lo que se acordó. Estoy convencido de que, tratándose como se trata de una reforma constitucional, lo mejor sería adoptarla no solo con todo el consenso imprescindible,
sino con todo el consenso posible. Muchas gracias. Pero cuando os dice eso desde la tribuna el señor Zapatero, vosotros no sabíais nada. La inmensa mayoría del grupo parlamentario no sabíamos nada. Nos desayunamos con aquella intervención. El propio varito que hay arriba del hemiciclo, ¿no? Los comentarios eran por eso, no solamente de en el bar. Sí, pero, en fin, cuando puedes hablar, ¿no? En mitad de la intervención del presidente no puedes empezar a cuchichear. ¿Y en el bar qué se dice? En el bar, pues algunos diputados tratando de no verse, ¿no? En la tesitura de afrontar aquello, pues querían pensar que había sido, en fin, una cosa momentánea, pero que constitucionalmente no se podía hacer. O sea, casi se recibe con incredulidad, por lo que cuentas. Sí. ¿Y cómo avanza esa medida? Pues avanza como una catarsis, ¿no? O aceptas lo que ya ha previamente declarado el secretario general, o vendrá una catástrofe terrible, ¿no? Pero es Zapatero el que os coge o reúne. No, Zapatero no llegó a reunirse con el grupo parlamentario, nunca, ¿no? Se reunió la dirección del grupo parlamentario, algún ministro y tal, a última hora del día, que se prolongaba hasta las 12 horas, se prolongó hasta las 12 horas, 1 de la madrugada. Reunión con nocturnidad. Sí, el típico formato, como he dicho antes, de las reuniones de catarsis, ¿no? Donde, insisto, ya no vas a discutir el fondo de la cuestión, sino la situación que se puede derivar, las consecuencias que pueden venir si no aceptas lo que ya otros han decidido, ¿no? ¿Y tú pudiste intervenir en esa reunión? Yo pude intervenir, sí, pedí la palabra de los primeros, me la dieron, tal vez no me vieron desde la tribuna, desde la mesa que dirigía la reunión, me la dieron de los últimos, casi al filo de las 12 de la noche. Sí. Ha sido muy elegante. Fue un ninguneo de las instituciones, fue una quiebra, ¿no? Del funcionamiento de las instituciones democráticas, que no podían por menos que comportar a su vez una quiebra en la confianza de la ciudadanía, ¿no? Pero todos aquellos diputados que tú dices que en el bar estaban incrédulos ante la medida que había anunciado Zapatero, todos esos diputados al final votan que sí, como un solo hombre. A veces, en la vida ordinaria se suele decir, cuando un barco se hunde, las ratas saltan en primer lugar y tal. Lamentablemente, en algunos proyectos humanos, políticos o de otro orden, cuesta mucho admitir que el barco se va a hundir o se está hundiendo, ¿no? Y todo el mundo, pues, intenta preservar, pues, su trocito de queso, ¿no? ¿A ti te presionaron para que votases a favor? No tuve ninguna presión. En ocasiones anteriores se me llegó a insinuar, ante un desacuerdo, creo, de la reforma laboral, votas, bueno, ¿por qué no te ausentas, no? En fin, una necesidad súbita que tienes que... Dije, no, jamás lo he hecho y jamás lo haré, ¿no? Esto no me parece honesto ni decente, me estoy en desacuerdo y ya está. Y es más, traté de explicarle a algunos que ese tipo de argucias nos hacían quedar mal a todos, ¿no? Un partido que se decía, y yo creo honradamente que lo es, ¿no? Uno de los grandes exponentes de la libertad en nuestro país, como es el Partido Socialista, no podía comportarse de manera cicatera administrando la libertad de sus diputados, ¿no? Es curioso porque antes de esa decisión que toma el Partido Socialista conjuntamente con el Partido Popular, fue el Partido Popular el que la propuso. Yo promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria. Y los socialistas reaccionaron así ante el anuncio de Rajoy. Y luego de repente sacó su gran reforma, la panacea, y nos dijo, ya lo tengo. Para salir de la crisis tenemos que cambiar la Constitución, que como sabéis es una ley que se cambia muy fácilmente y que en un pis-plas nos arregla esto de la crisis económica, ¿no? He hablado en diferentes ocasiones con el presidente del Gobierno sobre la reforma de la Constitución. Me convenció anoche, cuando me dijo que tenía un acuerdo con el señor Rajoy. Entonces pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos. Está claro que el cambio de actitud fue de 180 grados. Porque no eran el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? El señor Rubalcaba lo que dice exactamente es que habían llegado a un acuerdo Zapatero y Rajoy, que es cosa distinta. Es decir, una política que se instala en el cesarismo, ¿eh? Que empieza por cercenar o, en fin, limitar mucho, por no decir directamente anular, la democracia interna de los partidos, también debilita muchísimo la propia democracia, ¿no? Pedro Sánchez, que en aquel momento era diputado y compañero tuyo del Grupo Parlamentario Socialista y que ahora es el líder del PSOE, votó también a favor de esa reforma constitucional. Sí, pertenecía a la Comisión de Economía que yo presidía, sí. ¿En algún momento
¿Él hizo como tú un discurso en contra de esa reforma constitucional? No, pero bueno, no se puede ser tampoco... si las personas rectifican, ¿no? Sí. Simplemente por saberlo. ¿Qué te parece que ahora, como líder del PSOE, pida otra vez la reforma de ese artículo 135? A mí me parece que es condición necesaria para que el Partido Socialista empiece a recuperar la credibilidad. Pues los partidos muchas veces se quedan en esto, ¿no? Hemos cometido errores, en general, de forma ambigua, pero nadie dice qué errores concretos. No, Pedro Sánchez ha tenido este coraje, este valor de decir, ponerle nombres y apellidos. El error fue modificar el 135. Ahora, la solución que él apunta de hacer un complemento, una redacción complementaria, yo me permito adelantar que esto no servirá, ¿no? La rectificación de aquel error no admite parches. Tú no puedes hacer ahora un bodrio constitucional diciendo que en un apartado la prioridad absoluta es el pago de la deuda de los intereses y el segundo párrafo decir que no obstante es también prioritario el mantenimiento de los servicios sociales, una cosa u otra. Oriol, como economista, ¿sirvió de algo esta reforma de la Constitución? Creo que en el fondo el cambio que se hizo en la Constitución ha sido un cambio más retórico que real. España ha seguido teniendo un déficit un poco por encima de lo que había pactado con la Unión Europea, por tanto la cláusula del déficit no se ha cumplido. Os apunto rápidamente, ni un solo país, ni siquiera los rescatados, ¿no? Irlanda, Grecia, Portugal, han constitucionalizado el déficit, ninguno. El único país que lo ha hecho de esta manera para al final demostrarse que no ha sido para nada, ha sido España, ¿no? Y yo, las retóricas con otras cosas, pero con la constitución de un país que afecta además a derechos y servicios, derechos fundamentales y servicios esenciales para la ciudadanía, yo con esto creo que no se puede permitir ejercicios retóricos, ¿no? Debemos 1 billón de euros. ¿Tú sabes a quién se los debemos? Bueno, pues yo creo que se lo debemos en muchos casos, ¿no? A los propios bancos de las economías centrales de Europa. Por ejemplo, cuando se habla de la burbuja inmobiliaria en España, esta no se pudo hacer, no se pudo cebar sin la más que entusiasta e interesada cooperación de los bancos extranjeros y fundamentalmente muchos de ellos de los bancos de los Länder alemanes, ni siquiera los más grandes, ¿no? Pero en fin. Pero es deuda privada, no pública. Efectivamente, como se sabe, no era una deuda pública, es una deuda privada que triplicaba a la deuda pública y que con estas argucias del llamado rescate bancario, etcétera, pues se han ido transformando buena parte de aquellas deudas privadas en deuda pública que ahora soportamos todos los españoles, ¿no? Nosotros no hemos tenido acceso a los datos de quién tiene la deuda pública española, pero sí que hemos tenido acceso a una información publicada por el periódico digital Crític sobre la deuda pública que existe en Cataluña. Y según estos datos, el principal acreedor del gobierno catalán es el Instituto de Crédito Oficial, pero luego ya vendrían la Caixa, CaixaBank, con más de 7.000 millones, también el BBVA, también con más de 7.000 millones, el Banco Europeo de Inversiones con casi 4.000 millones y por último encontraríamos a Bankia y al Banco de Santander, ambos con más de 2.000 millones que les debe en este caso el gobierno catalán. ¿Os parecen normales estos datos? No me extraña que una parte de esa deuda esté en propiedad, o sea, el acreedor sean entidades de crédito y que una buena parte sean españolas. Os quiero enseñar unas palabras que dijo un ex primer ministro sueco que se llama Göran Persson y se dedicó a ir a ver a quién le debía dinero su país. Y esto fue lo que se encontró. I stood there in front of an audience, not as big as this one, but rather big, consisting of a majority of 27-year-old boys, junior partners in Lehman Brothers and the other who left us out. And I gave my presentation. I told them what we intended to do. And they stopped to ask me about the Swedish unemployment benefit level, the Swedish cost for the primary school system, and the Swedish pension system. And after a while, I almost said, that's none of your business. But I realized it was.
it was humiliating for a Swedish social democrat to stand there in front of these young guys on Wall Street, asking them to help us finance our welfare policy. It was humiliating. ¿Esto funciona así? A ver, a nivel mundial, lo que se está poniendo de manifiesto, sobre todo desde el año 2008, es un problema que seguramente ha existido siempre y es una crisis importante de valores. Pero claro, esos contravalores, esos valores negativos, que a fin de cuentas son los que cada cual puede tener, o cómo se han contrarrestado a lo largo de la historia, pues con el equilibrio entre democracia y mercado, ¿no? Cuando la política cede su espacio, pues predominan, ¿no?, las fuerzas del mercado, y ese desequilibrio es el que nos lleva normalmente a estos desastres que hemos vivido, ¿no? Se habla mucho últimamente de reestructurar la deuda. ¿Qué es eso? Reestructurar la deuda es cuando o retocas los tipos de interés o retocas los plazos de devolución, inclusive a veces cuando pactas una quita, es decir, cuando pactas que una parte de la deuda pues te la perdonen. Hay otro concepto relacionado con la deuda que es el de deuda ilegítima. Normalmente se considera ilegítima la deuda en la que el país que recibe el dinero hace fraudes con ese dinero, por ejemplo, enriquecimiento ilícito de los gobernantes, o bien hace políticas que perjudican a la población. Pongo un ejemplo. O sea, por ejemplo, malgastar el dinero haciendo un aeropuerto que luego no se utiliza, ¿eso puede ser deuda ilegítima? Yo diría que no. ¿Eso no? No. Para que sea ilegítima tiene que haber fraude en el que recibe el dinero, pero también fraude en el que lo da. Le pongo un ejemplo. Un banco extranjero, por ejemplo, que financia a un dictador en un determinado país y que ese dinero sirve para reprimir a los habitantes de ese país. Y que eso, el que da el dinero no actúa de buena fe, sino que sabe que está pasando eso. Antonio, ¿tú crees que hay deuda legítima en España? Yo creo que ha habido bancos que mientras han prestado a las entidades españolas para cebar la burbuja inmobiliaria, estaban también ganando dinero. Es decir, los que han sido cooperadores necesarios en hinchar esa burbuja, alguna parte, aunque sea pequeña, de responsabilidad tienen, ¿no? Y algún coste tienen también que asumir. ¿España podría pedir una reestructuración de su deuda y también una quita? ¿Que le perdonasen parte de esa deuda? A ver, una quita ya son palabras mayores. Una quita es justificable cuando un país o quien deba dinero, pues realmente no pueda devolverlo. ¿Y tú crees que no es el caso de España? Yo creo que España puede devolver la deuda, lo que pasa es que va a tardar muchos años, pero la puede devolver. Tú, Antonio, sí que serías partidario de una reestructuración de la deuda, incluso que esa reestructuración comportase una quita. No, que sea partidario, yo que no concibo otro escenario. Si no es que además no van a cobrar, es que nosotros nos mantendremos mucho tiempo mal, pero los acreedores se quedarán al final sin cobrar. Yo creo que si ahora España dijese, pues vamos a hacer una quita, lo que hizo Ecuador hace unos años, ¿quién nos va a financiar las renovaciones que tenemos de deuda? Sí, pero hasta ahora no ha habido ni un solo caso de expulsión de los mercados, y menos porque alguien se plantee reestructurar su deuda con el fin no de no pagar, sino de terminar pagando en mejores condiciones, pero pagando, ¿no? Cuando se habla de deuda pública y cómo solucionar ese problema, muchas veces se recurre al ejemplo de Ecuador. ¿Qué hizo Rafael Correa en Ecuador? Él consideró que una parte importante de la deuda pública que tenía Ecuador era deuda ilegítima. Y por tanto decidió hacer una quita. El impacto final es que Ecuador se ahorró 7.000 millones de dólares que dejó de pagar de su deuda. Se renegoció la deuda, se ahorraron millones de dólares. Pagábamos el 70% de deuda y el 30% de lo que alcanzaba para la salud, para educación. Ahora es lo contrario. Y no nos morimos, no se acabó el mundo, no explotó la economía, todas las amenazas que siempre ha habido de que si no estamos conectados con ellos. O sea, no, en realidad siempre hay otras opciones, siempre hay otros mercados para trabajar. Voté por él y resultó el peor populista que ha habido en este país. Sea populista o no, estamos percibiendo, es tangible los resultados. Hubo educación, colegios, escuelas.
ha beneficiado realmente a los más pobres. Entonces los que terminamos pagando son la clase media, para ayudar a la clase menos posibilitada. Este señor tuvo la suerte que llegó y el precio del petróleo de $40 se disparó a 100. Después llegó hasta 150. Y entonces la magia, la suerte que ha tenido, la gente no entiende qué es. Pero en la práctica el capital sigue mandando. ¿Cómo pagamos? Con petróleo anticipado, es decir, nuestro petróleo que sacaremos en el 16, 17, 18 ya está comprometido para la China. El gran capitalismo está ahí presente y la forma de, no, sobre todo en la economía, ¿no? Entonces sí, nos quedamos con el sueño y luego ya al despertar comienza a ser un poco de pesadilla. Sepan ustedes, compañeros presidentes, que si yo quiero reformar la educación, y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita, estoy rompiendo la ley. El único gasto que no está limitado en este país es el servicio de la deuda externa. Eso también es corrupción. Presidente Rafael Correa, hemos venido a verle porque queremos saber si las recetas que usted aplicó cuando llegó al gobierno de Ecuador son aplicables también en España. Hace 3 años en España los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución, además de una manera bastante rápida, y priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa. ¿Constitucionalmente? Sí. Tengo entendido que aquí en Ecuador usted se encontró con algo parecido, que también cuando llegó lo prioritario era pagar la deuda. Y usted dijo en su discurso de investidura en el año 2007 que eso era corrupción. Pero por supuesto, pues, ¿cuál es el fin último de la política, de la Constitución? El bienestar, el buen vivir de la gente, no la rentabilidad del capital financiero. Y nos han hecho creer que eso es técnica, que eso es seriedad. Aquí nos decían lo mismo, ¿no? Era terrible, falta de seriedad si declaramos moratoria a la deuda. Pero no era terrible que la gente no tenga escuelas, que nuestra familia no tenga hospitales, que nuestros pueblos no tengan caminos. Eso no era terrible. Terrible era dejar pagar deuda. Eso no es técnica, eso no es economía, eso no es nada. Eso es simple politiquería, ideología disfrazada de ciencia para que todo esté en función del capital y particularmente el capital financiero. No quiero meterme en asuntos internos de España, pero este es mi pensamiento económico y político. Pero cuando ustedes llegaron al poder y se encontraron que la mitad del dinero que tenía el Estado tenía que destinarse a pagar la deuda, ¿cómo habían llegado a esa situación? Nosotros no nos creemos nadie para dar recetas a ningún país. Y más que recetas, mi querido Jordi y queridos compañeros españoles, hay principios. Y el principio fundamental es quién manda en una sociedad, si el capital o los seres humanos. Las crisis todas han sido causadas por el capital, sobre todo el financiero, y sus soluciones estaban en función de ese capital. Y eso es lo que se busca, proteger ciertos intereses. Otra pregunta, ¿quién manda? ¿El mercado o la sociedad? ¿La sociedad o el mercado? ¿Quién manda? ¿Las élites o las grandes mayorías? Si usted resuelve ese problema político de origen, como lo hemos resuelto, lo estamos resolviendo en Ecuador, un Estado en función de las grandes mayorías, el resto ya es cuestión técnica. Y ustedes deciden hacer una auditoría de la deuda y de esa auditoría se concluye que un 70% de esa deuda es ilegítima. Póngame un ejemplo de algo que fuese ilegítimo, que debiese ni que era ilegítimo. Algo que diga, pues le debíamos... ¿De la deuda? Sí. Por ejemplo, que esa deuda se había contratado, no recuerdo si era con la ley de Nueva York o Londres, casi seguro en Nueva York, que con la crisis precisamente del 99, decía que en 5 años, si se declaraba moratorio unilateral por motivo de fuerza mayor, prescribía la deuda. Esto fue, no estoy seguro si fue en el 99, fue durante los 90. Y nuestros propios representantes mandaron una carta renunciando unilateralmente a la prescripción de la deuda, diciendo, legalmente después de 5 años esta deuda desaparece, pero nosotros no queremos que desaparezca, queremos seguir pagando. ¿Qué mayor ilegitimidad que eso? ¿Por qué? Porque ellos mismos, los supuestos representantes del país, eran poseedores de deuda. Descubrimos cosas impresionantes. Los ministros de Economía que iban a negociar nuestra deuda también tenían deuda. Los abogados de los acreedores eran los abogados también nuestros. Mandaban escritos solo para que firmen nuestras autoridades, así era el entreguismo. Entonces dijimos, todo eso está recopilado en el informe de la auditoría. Dijimos, esta deuda es ilegítima, ilegal e inmoral, y dijimos, no pagamos.
en un momento de gran bonanza para el país y de grandes reservas de liquidez, porque todo esto fue estratégico. Y luego obligamos a que nos vendieran la deuda, pero a precio de mercado. Y por eso pudimos retirar con 900 millones de dólares aproximadamente, cerca de 3.000 millones en deuda. A ver si lo entiendo, presidente, porque yo no soy economista. O sea, felizmente. Bueno, me encantaría saber un poquito más. Yo soy economista, pero a pesar de eso soy una buena persona. Yo soy periodista y no sé si soy buena persona. El tema es, cuando ustedes deciden decirle a sus acreedores no les vamos a pagar esta parte de la deuda, claro, estos señores tienen unos bonos de deuda, ¿qué hacen con ellos? A ver, es que cuidado, creen que el Ecuador perjudicó a alguien. Siempre fuimos los perjudicados nosotros. Esa deuda se había, como decimos en Latinoamérica, licuado una y otra vez. No era dinero fresco que nos prestaron. No, eran especuladores que habían comprado esos bonos en el mercado y con grandes descuentos. Es decir, si el bono decía 100, nosotros pagamos sobre 100, pero ellos lo compraban a 30 ese bono. Y se había recontrapagado esa deuda. Y lo que hicimos fue recomprarla a valor de mercado. Con nuestra llegada al gobierno, ya aquí nos mandaban los bancos, ya no mandaba el Fondo Monetario, ya mandaban los acreedores, ya no mandaba el capital financiero, mandaba el pueblo ecuatoriano. Por eso dijimos, no pagamos esta deuda legítima y la recompramos a valor de mercado. O sea que ustedes utilizaron también las leyes especulativas. ¿En qué sentido? Pues que consiguieron comprar más barato porque habían dicho, como esto no lo pago, ese precio de esos bonos bajó y lo pudieron comprar más barato. Mira, aquí no hay ningún cargo de conciencia, no estábamos luchando contra la madre Teresa de Calcuta. Lo que sí le quiero decir es que además del cambio en la relación política, las cosas se hicieron muy técnicamente y muy legítimamente. Se hizo una auditoría en que se demostró toda la ilegalidad de esa deuda. Se usó teoría de juegos, negociamos un momento de alta liquidez, de boom económico, entonces teníamos fuerza para negociar. Lo hicimos en un momento de bonanza económica. Normalmente se trata de negociar cuando estás en crisis económica. Entonces son los acreedores los que te ponen las condiciones. Aquí las puso el país y estamos listos para aguantar el cierre del financiamiento durante varios años. ¿Y a qué señores les debía Ecuador dinero? O sea, bueno, estos son los tenedores, ¿no? ¿Pero quiénes son bancos de inversión, especuladores, pero muchos ecuatorianos, cuidado. Gran parte de esa deuda está en manos de ecuatorianos, de los hacedores de política, de los que supuestamente nos representaban para renegociar esa deuda ilegítima. O sea, que de banqueros, de los que nos quebraron, que hay bancos. Muchos bancos tenían bonos de la deuda externa ecuatoriana. ¿Bancos ecuatorianos? Bancos ecuatorianos, señor. ¿Cómo reaccionan estas personas a las que les debían dinero y les dicen no les vamos a pagar? ¿No les ponen una denuncia? Bueno, ellos sabían, ¿no? Sabían que tenían rabo de paja, así que además... ¿Qué es rabo de paja? ¿No se usa esa expresión en España? No. Cuando tú es el espantapájaro, ¿no? Si tienes rabo de paja y te acercas al fuego te quema. Entonces esto estaba ardiendo, pero tenían rabo de paja, entonces no quisieron arriesgarse. Sabían que estaban especulando con nuestros bonos. O sea, sabían que ellos no habían prestado un centavo al país, sino que habían comprado esta deuda, estos bonos en el mercado secundario y que hace rato estaba pagada esa deuda. Sabían que teníamos credibilidad, que no íbamos a pagar esa deuda a no ser que nos la vendieran a un precio razonable. Pero ustedes como país, por ejemplo, habían tenido que rescatar a la banca, como ha pasado en España. Sí, en el 99 tuvimos una tremenda crisis, por eso la migración en España. Ecuador no era un país de gran migración. Y debido a esa terrible crisis que nos hizo decrecer 7, 8 puntos, que aumentó el desempleo hasta el 16%, donde congelaron los depósitos, quitaron 60% del ahorro a los ciudadanos para financiar a la banca. Además, el salvataje, como le llamamos aquí, en verdad, salvamento bancario, nos costó 6.000, 7.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron ustedes con los banqueros que habían llevado a sus bancos a la ruina? ¿Los juzgaron? ¿Los metieron en la cárcel? Sí, muchos fueron juzgados, algunos cumplieron sus condenas, otros están todavía fugados en los Estados Unidos, lastimosamente. Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE, cuando se les pregunta... Me quiere meter en problemas con mis buenos amigos del PSOE y del PP. ¿Sí? No quiero inmiscuirme en asuntos internos. No, yo solo se lo enseño y luego usted me da su opinión. Ok. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que pues la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir
es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían populistas y todo eso. Pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto al doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúreme la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya?, para que te la quite el banco, que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no?, y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cócteles, el Fondo Monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. Incluso puro, yo le diría, estereotipos y esnovismo. Si no hago esto, me van a decir populista. Que no digan lo que quieran, pero aquí en Ecuador actuamos en función de la gente, no del capital financiero. Se utiliza el término populismo, ¿sí?, cuando se aplican recetas como las que populismo es el término de las élites cuando no entienden lo que está pasando. O sea, todo lo que no entienden y escapa de sus esquemas es populista. Que me definan qué es populismo. Porque más técnico que este gobierno no había una historia del país. Usted dijo, amenazó a la banca española que si ciudadanos ecuatorianos se veían sometidos a cláusulas abusivas en sus hipotecas, que usted iba a actuar e iba a denunciarles. ¿Lo ha tenido que hacer? Se han defendido centenas de ciudadanos, tenemos abogados en nuestros consulados, en nuestras embajadas. Hemos logrado lo obvio, que la garantía extinga la deuda, es decir, que sea dación de pago, si no pierde el sentido de garantía. Y hemos también logrado acuerdos, por ejemplo, que se pueda seguir viviendo en la casa pagando un arriendo, que puede ser después, superar la crisis, imputable a la compra de la casa, y que se declaren nulos contratos con cláusulas abusivas. El mismo sistema teníamos en Ecuador y, por supuesto, apenas nos enteramos, reformamos esas leyes. Para eso sirve el poder político bien utilizado, para actuar en función de los ciudadanos. Por tanto, cuando un ciudadano ecuatoriano vuelve de España a su país con deudas contraídas con un banco, ¿no tiene que temer a que le embarguen ninguno de sus bienes? Sí, a ver, hablamos de dos cosas distintas. Si un ciudadano ecuatoriano compra una casa y no puede pagarla, entrega la casa y se extingue la deuda. Es decir, la garantía es dación de pago. Porque saben que los españoles no lo pueden hacer. Pero, no hay dación en pago. Eso existe en el derecho anglosajón, Estados Unidos, etc. Y es lo lógico, lo económicamente correcto, porque si no pierde el sentido la garantía. Pero en todo caso, también había la duda de que había un banco ecuatoriano que quería comprar la deuda de los ecuatorianos titularizada y ejecutarla acá. Ya tomamos la medida para que eso no sea posible. Cuando ustedes dejan de pagar parte de esa deuda, supongo que siguen emitiendo deuda y necesitan que sean otros los que les compren esa deuda. Los mercados financieros son hasta chistosos algunas veces, ¿no? Es como una chica un poco vanidosa, que si uno muestra mucho interés, se hace más difícil todavía, ¿no?, de llegar a ella. Pero cuando uno se hace el desinteresado, tal vez la chica es la que llama al chico, etc. Así son los mercados financieros. Los tratamos muy duro, ahora nos buscan para darnos crédito. Y el país tiene la más alta calificación de crédito de su historia, la mejor calificación. Eso de la AAA y esas cosas. Sí, esa AAA, triple B, triple C, yo no creo en esas cosas. Sí abarata por ahí un poco el financiamiento, pero tenemos la mejor calificación de la historia reciente. Creo que usted cuando llegó también se puso muy duro con las grandes compañías petrolíferas que operaban en Ecuador. Pero si saqueaban al país. Saqueaban. No había quien defendiera al país. Todo estaba conectado. Eran las mismas élites, así sean empresas transnacionales, se las arreglaban para que sus abogados fueran los ministros de Estado y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, se calculaba que de cada 100 barriles solo nos quedaban 20 para el país, el dueño del recurso. 80 se iban en costo de producción, obviamente, pero en utilidades de estas empresas. Hoy la relación es la inversa. Imagínense cuánto nos quitaban. Ahora 80 barriles de cada 100 quedan para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. O sea, pusieron ustedes las normas para esas negociamos empresas. Los contratos petroleros, nos demoramos 3 años. Se nos fueron 4 empresas, nos pusieron juicio internacional. Decayó grandemente la producción privada, pero no nos vencieron hasta que logramos renegociar esos contratos. Y eso, más aún con la subida de precios, le dio miles de millones de dólares al país. ¿Y tuvieron que expropiar alguna empresa petrolera que no les hiciese caso? Bueno, las que se fueron, pues nos dejaron los campos, ¿no? Y los seguimos operando. Pero no llegaron a la expropiación, porque pues se fueron directamente. Entonces los contratos decían, si se acababa la concesión, pues eso pasaba a propiedad pública y lo operaba la empresa pública, Petroamazonas. Creo que actualmente los que más compran deuda ecuatoriana
han sido los chinos, el gobierno chino. Sí tenemos bonos, pero China sobre todo nos financia directamente proyectos de desarrollo. Nos presta China, nos presta Rusia, nos presta Brasil, etcétera. Los países en desarrollo. ¿Pero China no les pone condiciones? No, pues sería inaceptable. Nosotros no vamos a aceptar a nadie que nos ponga condiciones para nuestra política económica. A nosotros nos han llegado informaciones como esta. China se adueña del petróleo de Ecuador. Pero es que tienen que decir algo, porque ya no saben qué decir. Bueno, usted normalmente siempre dice eso cuando ve una información de la prensa. Cuando el país estaba hipotecado al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ahí estamos bien. Cuando Estados Unidos de repente se acordaba de darnos una limón, ahí está bien. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. ¡Qué bueno que nos financie! Y se trata de satanizar aquello. España hace poco ha tenido que cambiar una ley y todo parece que ha sido por la presión del gobierno chino, la ley de justicia universal. Yo le puedo asegurar que no hemos cambiado media ley por el financiamiento ni chino, ni ruso, ni marciano. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Esto yo lo dije como ministro de Economía en el 2005, era lo obvio. Como en términos futbolísticos estaba la pelotita del punto penal. ¿Qué es lo que le sobra a China? Financiamiento. ¿Qué es lo que le sobra al Ecuador? Petróleo. ¿Qué es lo que falta a China? Petróleo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Financiamiento. Era juntar el hambre con la necesidad. Entonces elegimos, por ejemplo, mecanismos como denos financiamiento y tenemos contratos de crudo a largo plazo y garantiza el suministro de crudo a China. Pero es un ganar y ganar. ¿Dónde está el problema? Si le prestamos a los chinos, mira, hasta nos saca, ¿dónde fue? CNN, que ni sabe dónde queda Ecuador, seguramente. Yo creo que sí. No, a veces tampoco. Bueno. En cualquier caso, cuando usted negocia con el gobierno chino, ¿lo hace de una manera cómoda? ¿Por qué? Bueno, usted muchas veces habla de los derechos humanos. Por supuesto. Y no sé si China es el mejor ejemplo de país que respete los derechos humanos. Bueno, si es por eso, pues no le prestamos a nadie. Porque el país que más respeta los derechos humanos del continente se llama Estados Unidos. O el embargo a Cuba no es el mayor atentado a los derechos humanos. Sí, pero estamos hablando de China. No, pero yo también le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando prestamos a Estados Unidos no había problema. Me parece fantástico. Si yo no le voy a defender a Estados Unidos. Jamás vamos a estar con los atentados a los derechos humanos, si es que es correcto lo que usted dice sobre la situación china. Bueno, cuando uno está haciendo negocios con uno de los países que está en la delantera de la aplicación de la pena de muerte, pues no sé si en ese momento de la... ¿En Estados Unidos no hay pena de muerte? Sí, por supuesto. Unión Europea que no comercie pues con Estados Unidos. Presidente. Demasiada doble moral, mi querido George. Yo lo que le puedo decir es que en Ecuador no tenemos pena de muerte. Nosotros, mire, somos muy éticos, pues estamos muy pragmáticos, estamos hablando de financiamiento. Cuando se va a hablar de derechos humanos, tomaremos las medidas que sean necesarias. Cuando uno se ve negociando con según quién, no sé si usted debe pensar, hostia... Bueno, usted no va a negociar con España, porque con todo respeto, ¿qué mayor atentado a los derechos humanos que la gente se suicide pues porque le quitan la casa? Entonces tampoco vamos a negociar con España. No va a negociar con Bélgica, que tiene cárceles para inmigrantes, donde meten a los menores de edad, toda la familia. Si es por eso nos quedamos solos en el mundo. Usted llegó a decir del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que bueno, les calificó como de burócratas sin escrúpulos. ¿Por qué en Europa parece que los países, los gobiernos son tan obedientes a las recetas que se imponen, o los consejos, porque lo llaman consejos, que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Bueno, esa pregunta la deberían responder sobre todo los ciudadanos europeos. Yo se la puedo decir que los latinoamericanos somos expertos en crisis, no por iluminados, porque les hemos sufrido todas. Y con temor vemos que cometen los mismos errores que nosotros cometimos, como hacerle caso al Fondo Monetario, que está defendiendo es a los bancos, al capital financiero, no a los ciudadanos. ¿Usted llegó a echar del país, cuando era ministro de Economía, sí, señor, al representante del Banco Mundial en Quito? Sí. Ahora, sin embargo, he visto que ustedes han recibido una línea de crédito del Banco Mundial. Muchas gracias. Le insisto, sin claudicar en nuestros principios, somos muy pragmáticos. Yo expulsé a ese señor por entrometerse en política nacional, porque los dólares servían como chantaje. Pues. Usted hace eso, es lo que usted estaba diciendo, los condicionamientos. Hace esto, o no le doy la plata. Eso era inaceptable para nosotros. Ahora que nos prestaron incondicionalmente, a largo plazo, a tasa de interés, muchas gracias. Pero si nos quieren poner condiciones, le expulso de nuevo por el representante. O sea, ahora el Banco Mundial les presta dinero pero sin condiciones. Por supuesto. Entonces usted ahora puede hacer una política totalmente autónoma. Sí, señor. No depende. No totalmente, cuidado. También entendemos nuestro lugar en el mundo. Vivimos en un orden mundial que no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del capital internacional. Pero tampoco es que podemos, desde un país pequeño como Ecuador, cambiar el sistema mundo tan injusto. Sí lo podemos atraer la integración y estamos impulsando eso. Siempre acaba habiendo una dependencia de alguien. Bueno, usted tiene que entender pues el lugar que tiene el mundo y no llevar al suicidio a su gente. Saber hasta dónde puede llegar. Se lo digo porque últimamente en Europa, en España, se oye mucho
la cantinela de los gobiernos no son autónomos, los gobiernos que son elegidos democráticamente no son los que toman las decisiones se toman en organismos supranacionales. Cada vez hay más superestructuras internacionales que limitan la soberanía de nuestros países y eso es muy grave. Y usted porque ha vencido. bueno fuera que sea en función del ser humano, en función de las sociedades, en función del desarrollo, es en función de ciertos intereses y no solo está dominado por países hegemónicos, es por el capital financiero, el capital transnacional, que también domina esos países hegemónicos, y por el ONGismo, que venía a plata de la cooperación europea y le ofrecía a los indígenas unas letrinitas para su comunidad, un sistemita de agua potable por aquí, una olita adicional para la escuela comunitaria. Ya no necesitamos eso lo podemos hacer con toda modestia, sin arrogancia nosotros mismos. ¿Qué necesitamos en esta etapa de desarrollo? Talento humano, ciencia, tecnología. En los últimos años hemos visto cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos, vamos a decirlo así, desde que llegó... Populista. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales, Pepe Mujica en Uruguay, usted mismo aquí en Ecuador. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Que se cansó, pues, en Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. La larga y triste noche neoliberal, le llama usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. El pueblo, probablemente lo que le pasa un poco a Europa, no quiero especificar país. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de sus líderes, Hugo Chávez, que usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? 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 Quiere decir que no conoces absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano, y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Creo que Hugo Chávez lo fue más satanizado. Probablemente por su temperamento, siempre en defensa de su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Ustedes saben que Venezuela durante casi 70 años fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que maneja los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Es difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? ¿Cree usted que hay libertad en Venezuela? Pero por supuesto, tanta libertad que puede insultar a Maduro. Usted ve todos los insultos que representa a Maduro, como aquí. Aquí una de las cantaletas es que no hay libertad de expresión. Vaya, vea, hay tanta falta de libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días. Lo que pasa es que hicimos una ley de comunicación y ya los ciudadanos pueden defenderse en las instancias correspondientes. Entonces nunca ese enorme poder mediático ha tenido límite. Ahora sí se encuentra con esos límites y está exasperado. Usted tiene un programa de televisión, creo que los sábados, en los que yo le he visto allí, bueno, lanzar duras críticas a según qué periodistas de... ¿Y cuál es el problema? No. Ellos no lanzan duras críticas al gobierno. Es que es otra de las cosas, el engreimiento del periodismo, con todo respeto. No. Se creían por encima el bien y el mal. La libertad de expresión era solo para ellos. Ahora también yo tengo libertad de expresión. Ellos pueden decirle lo que crean al gobierno. Yo diré también lo que creo de los medios de comunicación. ¿Dónde está el problema? Hace un par de meses, cuando estuvo aquí el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se publicó esta viñeta en la que se ve al líder de Podemos con la camiseta de Podemos y a usted con una camiseta donde se ve una tijera recortando un periódico y pone Podamos. Mire, ese es el mejor ejemplo de cómo se tergiversan y manipulan las cosas. Esta viñeta... Mire, ese es el mejor ejemplo de cómo se tergiversan y manipulan las cosas. Por ejemplo, dio la vuelta al mundo. Yo no sé si recuerda que hace unos años, 3, 4 años, se cerró una radio en Alemania por hacer propaganda nazi, que está prohibida en ese país. A nadie se le ocurrió decir que no había libertad de expresión en Alemania. Aquí usted puede hacer propaganda nazi, por si acaso, es lícito. ¿Qué pasó? Se hizo un informe de Contraloría, función autónoma del gobierno, porque no habían pagado frecuencia, no habían respetado los aspectos técnicos, y se cerraron unas 20 radios, pero fueron musicales que no habían pagado la frecuencia, que no habían cumplido con los estándares técnicos, por orden de la Contraloría,
dijeron que estábamos cerrando radios por persecución política. Hace unos meses quebró Diario Hoy, que pierde plata hace 14 años. Dijeron que quebró por la ley de comunicación. Todas son mentiras para tratar de hacerle daño a un gobierno que no agachó la cabeza ante la prensa. Lo que yo le decía era simplemente... La sociedad debe aprender a dejar de tenerle miedo a ese poder inmenso, sin límite, que se llama poder mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, deberíamos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro, y que en el caso latinoamericano son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. Cuando lo hemos visto en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión han sido las que le ha hecho mi compañera Ana Pastor. No le llame Anita. Yo creo que no estuvo usted muy acertado llamándola Anita. Bueno, con todo respeto, yo creo que también eso es etnocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Es como cuando me saludan con 2 besos allá, aquí lo podemos malinterpretar, pero jamás se me va a ocurrir aquello. Bueno, ustedes deben también respetar el resto de cultura, ustedes de vez en cuando. No, yo le respeto. Ayudar a entender el mundo, tratar de entender el mundo, Yo intento entenderle, pero su país, no solo su territorio. Yo creo que si usted le hubiese llamado Ana no hubiese pasado nada, igualmente. Pero bueno. Y aquí si le llamo Anita no pasa tampoco nada, entonces tenemos que tratar de entender las otras culturas también. En cualquier caso, yo he querido que Ana también estuviese hoy presente en esta entrevista. Un abrazo solidario a Anita. No, le he mandado una pregunta de Ana Pastor. Qué bueno, qué gusto, además la estimo mucho. Pues mire lo que dice Ana. Hola, presidente Correa. Encantada de saludar a un político, a un dirigente que a pesar de la dureza de las entrevistas siempre da la cara. Y eso ya sabe que los periodistas lo agradecemos mucho. Mi pregunta es sencilla y muy concreta. Si pudiera elegir para fichar en su gobierno al presidente de cualquier país del mundo, a cualquier dirigente político, para que llegue a Ecuador y trabaje con usted, ¿quién sería? Mire, la pregunta tiene múltiples respuestas porque podrían ser muchísimas. Evo Morales. ¿Evo Morales? Por supuesto, Pepe Mujica. Oiga, Evo Morales. Mire cómo tiene a Bolivia, es de las mejores economías, con una sabiduría natural, porque nunca tuvo estudios superiores, un Lula da Silva, un Pablo Iglesias, o sea, la lista es bastante amplia. ¿Pablo Iglesias también? Sí, también. Ya le lanza usted un guiño. No, coincidimos muchísimo con la visión de Pablo Iglesias. Estuvo aquí en días pasados para un encuentro latinoamericano de movimientos progresistas. Estuvimos aquí con él y lo vimos en el programa. Tenemos gran coincidencia en nuestras visiones. Presidente, ahora precisamente el programa que viene es el de Ana Pastor. Si quiere usted darle paso directamente, puede hacerlo. No, Anita, un fuerte abrazo. Le esperamos aquí para que conozca Latinoamérica y sienta una democracia vibrante, una libertad de expresión real, libertad plena. Bienvenida a Ecuador.